No. Muy bien. Ya el miércoles pasado hemos visto o han visto la lección 6. ¿Cuál es el título de la lección 6? No améis al mundo. No améis al mundo ni escuchéis al anticristo. Ni escucháis al anticristo. ¿Será que el anticristo ya está hablándonos estos tiempos? Eso vamos a estudiar. En cuanto al mundo, ya ustedes han visto cómo es el mundo tan sagaz, terrible, pero somos nosotros quienes tenemos que tener cuidado, ¿no? En resumen, ya hemos visto cómo son las obras de la carne, cómo son los deseos de nuestros ojos y cómo es la vanagloria de la vida. Eso ya lo han desarrollado con nuestra hermana Delma. Hoy vamos a ver el punto número 2. ¿Quién es el anticristo? Pedí al Señor hacerlo lo más sencillo, lo más claro para poder entender. Entonces, ahora voy a compartir lo que se ha esbozado. Ya. ¿Pueden ver ahí? Falta. Ya, ahora sí. A ver, voy a preguntar a Silvita. Silvia, ¿puedes ver ahí? Ya. Puedo ver, estoy leyéndolo. Ya, muy bien, porque lo que queremos es edificarnos. Amén. Ya. Lección 6. No améis al mundo ni escuchéis al anticristo. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 29. Yo lo voy a leer y ustedes van a seguirme con la vista. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 29. Estamos siguiendo, para los que están, para Edith, creo, ya habéis entrado, estamos siguiendo este manual que nos ha enviado las hermanas de la DENLIF. Ellas, gracias al Señor, han preparado con mucho amor y eso estamos siguiendo. Claro, hay de repente algunas cositas que he profundizado y eso voy a compartir. La palabra del Señor dice así. Amén. ¿Ya tenemos? Amén. No améis al mundo. A ver, un ratito, hermanitas. Del 18 al 29 voy a leer. Ya. Dice así el 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Muy bien, ¿quién es el anticristo? Punto 2, ¿no? De nuestro estudio. Resumidamente, aquí consideremos, y también las hermanas consideran, es aquel o aquellos que están en contra de Cristo. Segundo punto, puedes leer, Lucía. Para el lugar de Cristo. El que quiere ocupar el lugar de Cristo. Tercer punto, hermana Estercita. Que nos predica falsas enseñanzas. Quienes predican. Quienes predican falsas enseñanzas sobre la encarnación de Jesucristo. Ajá, ahí tenemos las características. ¿Quién es el anticristo? ¿Quiénes son anticristos? Un poco confuso esto, ¿no? No es tan fácil. Muy bien. Según el versículo 18 de Primera de Juan, capítulo 2, en la que hemos leído, aquí vamos a encontrar dos tipos de anticristos. Dos tipos de anticristos. Primero, dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Acá, hasta donde he leído, hasta donde está esa comita, ¿cuántos anticristos hay? ¿Que vienen? Quiere ocupar Adelmita. de Cristo. Muchos anticristos, dice. No, no dice así. Uno. Voy a repetir. Dos tipos de anticristo. Dos tipos de anticristo. Ya. El primerito dice, el versículo 18, estoy leyendo de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuántos anticristos hasta ahí nomás? Uno. Uno, muy bien. Hay una coma en el texto, ¿verdad? Ajá. El apóstol Juan nos advierte allí que viene el anticristo. No dice varios, hasta aquí no dice varios. Dice, viene el anticristo. ¿Quién es? Falsas enseñanzas. ¿Quién es el que viene? Bueno, vamos a encontrar en varios pasajes de la Biblia, Daniel, Apocalipsis 13, no lo voy a leer ahorita, pero aquí he considerado, este es un nombre propio y se refiere al gobernador mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá a él. O sea, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, atentos,
hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, cuando dice oísteis no significa que han salido en los periódicos desde entonces, sino se refiere a la palabra de Dios desde cuando ya Daniel, el profeta, ha visto los últimos tiempos. Y dice que el anticristo viene. Entonces, este anticristo es el hombre de pecado, el inicuo, que se va a presentar en tiempos finales, ¿no? Y obviamente tendrá el poder de Satanás, quien tratará de suplantar, tratará de decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Hermanos, a eso se está apuntando el sistema de vida en que estamos llevando a la fecha. Y no solamente estos últimos años, sino desde mucho antes ya. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo que quiero es que quede claro. Según este pasaje que hemos leído, entendemos de que el apóstol Juan va a advertirnos, va a decirnos, ya ustedes han oído, no es asunto nuevo, ¿no? Que viene el anticristo. Viene. Amén. Amén. Ya. Este mismo apóstol Juan es el que escribe luego Apocalipsis. Y en casa, ustedes pueden ahora anotar, pueden leer el capítulo 13, versículo del 1 al 5. O si desean leer también Daniel, capítulo 8, etc. Muy bien, hasta aquí sabemos que Juan nos está advirtiendo que viene el anticristo, el que gobernará al mundo por el poder de Satanás mismo. Pues bien, acá las hermanas se han enfatizado ahora al otro tipo de anticristo. Aquí tenemos. Ahora el pasaje también nos dice, así, vamos a continuar la coma del versículo 18. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora yo quiero preguntarles, aproximadamente, ¿qué año está escribiendo Juan este libro? Bueno, ¿qué año ha escrito? Voy a decir, el libro de Apocalipsis. ¿Habrá escrito cuándo aproximadamente el apóstol Juan? Porque fue el último apóstol incluso que murió. El año 90 después de Cristo. Ahí está. Aproximadamente en la década del 90, o sea, el siglo I, ha escrito esto. Pero ahora diríamos, ya hemos pasado 2021. ¿Y cómo fue en el año 90 o 99, que algunos dicen, otros dicen 96, pero fue en esa década? Ya está hablando de los últimos tiempos. Lo llama último porque justamente este último tiempo es la etapa de la iglesia. Antes del siglo I, ¿ustedes han conocido que había iglesia de Jesucristo? No, por supuesto, no, porque la iglesia empieza con Jesucristo. Muy bien. A ver, otra vez voy a repetir. Así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Ya no podemos confundirnos con el otro tipo de anticristo. ¿Amén, hermanas?
¿Podemos alguna pregunta para que quede bien clarito esto? Está claro que en la primera parte se refiere A un anticristo. A un gobernador anticristo. que va, A un perdón, al gobernador hombre que va a gobernar mundial. el mundo en los últimos tiempos. Y ahora se refiere a muchos anticristos. ¿Cómo será esto? Voy a explicar. Muy bien. El apóstol Juan aquí está refiriéndose al espíritu del anticristo que ya estaba operando desde ese entonces. No son fácil, decimos, bueno, los falsos maestros, los falsos profetas son los anticristos. Claro, es el resultado. Pero acá el apóstol, vamos a leer en los otros versículos, se está refiriendo al espíritu del anticristo, mejor dicho, a Satanás mismo, cómo va, empieza desde ahí a preparar camino para el anticristo que se va a manifestar en el último tiempo. Desde ahí Satanás ya está preparando camino para la venida del falso Mesías. Y para ello levanta personas, levanta hombres. Por eso dice, surgieron o han surgido muchos anticristos. Hay una pregunta que yo hago. ¿Puedes leer? A ver quién está. Hermana Mary, ¿qué pregunta dice ahí? O está mal escrito, ¿no? Ahí debe decir. ¿Quiénes dice ahí, no? Bueno, yo lo voy a leer, ¿ya? ¿Quiénes son esos muchos anticristos? ¿Quiénes son? Leamos el versículo 19. A ver, va a leer. Acá no les veo quiénes están. A ver. La hermana Gladys va a leer. ¿Puede leer, hermana Gladys? Versículo 19. Vamos a hacerlo participativo para ir masticando. A ver, Lucía. Parece que la hermana Gladys a veces está ocupadita con la mamita, ¿no? Lucía. Nosotros hubiese sido de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Amén. ¿Quiénes son esos anticristos ahora? Eran personas que congregaban en la iglesia. Ajá. Acá puse, congregaban con los cristianos. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero estaban con ellos anteriormente. Amén. 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 Estaba con ellos, estos varones, voy a decir así. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Interesante. Hermanas, ser cristiano en el primer siglo no era como ahora. Si bien es cierto, ahora estamos sufriendo la ola de la pandemia,
Pero la pandemia no está siendo dirigida exclusivamente a los cristianos. Amén. Amén. Ahora los evangélicos vamos a inyectarle ¿cómo se llama? El virus del COVID. No dice. Si no, caramba, los evangélicos, ¿dónde nos iríamos a vivir, no? A las montañas, no sé, aún ahí nos encontrarían con helicóptero. Hermanos, en el primer siglo, ser cristianos era todo una entrega total, porque ya se había desatado las persecuciones terribles para los evangélicos, para los cristianos. Incluso decirle cristiano a una persona era un insulto para los gentiles, para los que no eran cristianos. Así como ahora por decir, ¿no? Ustedes saben, creo que la mayoría somos mayores, en la década del 80, 90, a los que mataban con terror, ¿qué le decían? Los terroristas. Y le decían terroristas porque le halagaban o porque era una forma de identificarlos con terror. ¿Por qué le decían terroristas? Porque su forma de actuar era sembrando el terror. Exacto. Ahora, era común decirle cristiano a este grupo de personas que Jesucristo había instaurado como iglesia. Era para ellos, no para los cristianos, sino para la gente, era un insulto. Mira, allá van los cristianos, como ahora, ¿no? En la década de los 30, mi mamá me contaba, cuando insultaban a un evangélico, decían, allá van los aleluyas. Era terrible, pero aún así, por ahí ya se estaba sembrando el espíritu del anticristo. Muy bien. ¿Quiénes eran estas personas? Vamos al versículo 22, 23 y 26. Yo lo he resumido. ¿Dónde estoy? Ese es mi problema. A ver, ya. ¿Quiénes eran estas personas también? Eran personas que negaban, a ver, que negaban a Jesucristo. Así directamente negaban a Jesucristo. ¿Qué dice en el escrito que fue? Que había venido en carne. Dice que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cómo es esto? Pero si Jesús es el mismo, Cristo es el mismo, ¿cómo es esto? Ya vamos a verlo. Además, eran personas que negaban al Padre, negaban al Hijo. En el versículo 23 específicamente dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Resumidamente, eran personas que no aceptaban que Jesús era el Cristo. No aceptaban, no creían, no aceptaban. Ahora aquí les explico. ¿Por qué no aceptaban que Jesús es el Cristo? Porque Cristo es, aquí tienen ustedes, en griego, ¿qué significa? Ungido. El ungido. ¿Y en hebreo qué significa? El Mesías. El Mesías. ¿Acaso ellos no creían en Jesús? Sí, porque acababan de crucificarle, sus discípulos ya de dar testimonio de su resurrección y la obra y cuánta cosa, estaba fresquito todo, entonces ellos no podían negar a Jesús, pero sí lo que ellos decían es que, un momento, sí,
creemos que es el hijo del carpintero. Creemos que Jesús, sí, Él es Jesús, pero Él no es el Mesías. Él no es el Mesías. Ya vamos captando, hermanas, el camino que se está preparando para el falso Cristo, para el falso Mesías que se va a manifestar en los últimos tiempos. De allí que estos hombres, los judíos, que no aceptan que Cristo es el ungido, que Jesucristo es el ungido, que Jesucristo es el Mesías, ellos siguen preparándose arduamente porque ellos dicen, ya viene el Mesías. No es la segunda venida de Cristo, ellos no están esperando eso. Ellos están esperando justamente a ese varón llamado Anticristo. Apocalipsis lo dice, la bestia, quien se va a presentar como un corderito, ¿no? Pero por dentro es un lobo rapaz. Entonces se va a presentar dando solución al mundo cuando el mundo entero se encuentra en un caos total. Caos político, caos económico, caos en todas las, vamos a decir, en todos los rubros, y este varón va a decir, yo soy. Y a propósito, el falso profeta va a venir también, ya está esperando para la venida de este falso Mesías. Amén, hermanas, ¿hemos captado? Amén. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, ahora. Amén, amén. A ver la copita. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El falso profeta. ¿Está claro? Ya, está claro. Muy bien. Voy a recordarles nada más con las que han estudiado el punto número 1 de la separata, y va a ser de repente una enseñanza para las hermanas nuevas, como Edith, hermana Silvia, un repaso. ¿Quiénes son estos anticristos? ¿Acaso a propósito ellos se han metido a la iglesia y ahora salen también porque no es de la iglesia? ¿Quiénes serán? Ya. A ver, voy a preguntar a las hermanas que han estudiado. Hemos estudiado en el punto número 1, perdón, la lección número 1, ¿se recuerdan? Sí. Ya. En la introducción fue 3 grupos de personas. El primer grupo son los Gnósticos. Muy bien, hermana Esther. Punto, diría. El segundo grupo. Los docetistas. Muy bien. El tercer grupo. Los Cerinto. Cerinto y sus discípulos. Cerinto era una persona, un varón. Hermanos, hermanas, diré. Medio raro esto, ¿no? Los gnósticos, bueno, yo sé que sí hemos escuchado. Voy a hacer aquí casi un resumen sintético de cada uno de ellos para que ustedes mismas pueden ubicar a estos hombres como anticristos. Los gnósticos es una mezcla de creencia cristiana y judaica.
con tradiciones religiosas del Oriente. Cuando digo del Oriente, se refiere a toda el ocultismo, las filosofías paganas que practicaban. Entonces, estos varones, que refiere acá Juan, eran personas que sí gustaban de ser cristianos, pero a la vez que no dejaban su forma de creer, sus filosofías. Por ejemplo, ellos decían que el espíritu es bueno y que la materia, la carne, cuando habla de materia no está hablando de la materia fuera de la carne, que es nuestra materia, es malo. Eso sostenían ellos. Mira, eran personas que iban a la iglesia, cantaban seguramente al momento de orar, oraban, pero en su corazón estaba bien impregnado y no querían abandonar. Y sostenían. ¿Qué sostenían? Punto 1. Adelma, ¿puedes leer, Adelmita? Amén. Que Dios no pudo haberse hecho hombre, porque al ser espíritu, este no podía unirse a la materia. Ajá. Ellos querían entender razonablemente, ¿cómo es esto? ¿Que Dios se hizo hombre? ¿Cómo es? Preguntaban, y ellos lastimosamente, hermanos, no quedaban en pregunta. Ellos sostenían esto y estaban contaminando la iglesia. Punto 2, ¿puedes leer, Edith? Dice, negaban que Cristo hubiera venido en carne. Ajá, negaban que Cristo hubiera venido en carne. Por eso aquí Juan está diciendo claramente, versículo 23 voy a leer, ¿ya? Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero antes de esto hay otro texto. Ya. Tercer punto. ¿Puede leer, hermana Estercita? No había resurrección de muertos. Ahí está. Eso era este grupo de gnósticos. Estaban dentro de la iglesia, pero estaban metiendo su veneno. No voy a decir así, hermanos, si ustedes me lo permiten. Estaban ahí tratando a los hermanos de convencer, oye, ¿cómo que dice Jesús resucitó? Etcétera. Pero no, Jesús no puede haber resucitado. Qué problema había en esta iglesia. Esto sostenían los gnósticos. Los docetistas, ¿qué cosas sostenían? Dice, afirmaban que Cristo no había sufrido la crucifixión. Ya que su cuerpo solo era aparente y no era real. Qué tontería, ¿verdad? Amén, hermanas. Claro, amén. Tontería, pero ellos decían eso y estaban dentro de la iglesia. Entonces, acá he puesto algo. ¿Quiénes afirmaban esto? Afirmaban, dice, la herejía tiene su raíz en la influencia del filósofo Platón. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del espíritu. Y los griegos decían que la materia era corrupta. Entonces, los docetistas habían venido de esta línea. Y no, lo malo que no querían dejar lo que ellos creían. Qué pena.
Acá viene Cerinto, fue un hombre maestro, dice acá, que era gnóstico en Asia Menor. Enseñó que Jesús fue hijo de José y María. Sí, dice, él enseñaba, qué feo. Pero este Jesús era sabio, era recto, ¿no? Más que los demás hombres. Pero en su bautismo, ¿qué pasó? Dice, el espíritu del poder sublime de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Desde entonces predicó sobre el Padre desconocido, o sea, Jesucristo dice, predicó sobre el Padre desconocido y obró milagros. Finalmente el Cristo, estoy poniendo comillas, le abandonó. Pero Jesús, o sea, el hombre, el varón de carne y hueso, sufrió y se levantó de nuevo, mientras que el Cristo espiritual no sufrió. Otra tontería. Hermanas, estos grupos eran los que contaminaban a la congregación. Por eso el apóstol Juan va a decir claramente, versículo 20, pero vosotros, perdón, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Estaría bien que se han ido? Para enseñar mal, creo que sí. Amén. Amén. Estos varones, y no solo estos, hubieron otros más, sino las hermanas de la Denlif lo han clasificado a estos varones, ¿no? Hermanas, realmente era muy provechoso que estos varones se salieran de la congregación, se fueran. Yo les pregunto ahora, si ellos habían asistido a la iglesia, participado en la iglesia, ¿habrían escuchado en algún momento la palabra de Dios? ¿Habrían tenido la oportunidad de estar sentados escuchando a los apóstoles enseñar? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que sí. Sí, ellos tuvieron la oportunidad, pero lastimosamente no supieron aprovechar. Pero no tanto porque ellos, ¿cómo les diría? Ellos no querían simplemente, sino porque en ellos operaba el espíritu del error, el espíritu del anticristo. Eso lo vamos a encontrar en otro pasaje. Muy bien. Hasta aquí podemos decir, podemos ya por lo menos identificar a quiénes se refería el apóstol Juan cuando dice, ¿no? En el versículo 18, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque estos hombres habían salido solamente para poder enseñar falsedades. Falsedades. Falsos maestros. Muy bien. Voy a preguntar antes de continuar. Vamos a ver ahora los siguientes versículos, porque es hasta el 29. A diferencia de los que tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo es cuando una persona tiene el Espíritu Santo? Estos varones que hemos hablado,
anteriormente no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué no tenían? Porque no querían aceptar estrictamente a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. No querían, no aceptaban. Ellos ponían a la balanza más sus filosofías antiguas, hasta sus ocultismos, ponían sobre la palabra de Dios. Por eso es que ellos no querían aceptar. Y si ellos no querían aceptar, pese a que están escuchando la palabra de Dios en la iglesia, el Espíritu Santo o iban a tener un nuevo nacimiento. No. Yo le pregunto esto a quién, a la hermana Mary. Hermana Mary, ellos con ese espíritu engañoso que tenían, ¿podía tener el Espíritu Santo en su corazón? No, hermano. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora el apóstol Juan está diciendo a la iglesia amada, ¿no? Desde el versículo 20. Vamos a leer, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¡Qué lindo! Eso me anima, hermanos. Me anima que hay una gran diferencia entre el espíritu del anticristo, del error, y el Espíritu Santo. Por no cuidar. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es Dios tan grande, tan bueno? Él va a obrar, hermanas, en las personas que están dispuestas a aceptar, a recibir palabra de Dios con humildad. Porque no es la palabra de un varón, del pastor o del apóstol, es palabra de Dios. Y si Dios dice, ¿quién puede discutir? ¿Amén? Amén. ¿Alguien podrá discutir la palabra de Dios? Podemos decir, no entiendo. ¿Cómo es esto? No capto, Señor, ayúdame. Pero no le podemos discutir. ¿Amén? Amén. ¿Podremos discutir al Señor? No. No, de ninguna manera. Podemos decir, Señor, pero yo aprendí de otro grupo, de otra manera. Aunque tu palabra me dice así, pero no, eso es para los tiempos antiguos. Hermanos, hoy en el día, eso es lo que está pasando. Ay, disculpen, la batería, ya, ahora sí. Hoy en el día, amadas hermanas, eso es lo que está pasando. Muchos creyentes que están diciendo, pero esas palabras son antiguas. Cuidado, eso vamos a llegar a ver después. Antes de continuar, porque la hermana Lucía me dijo que en la tarde también vamos a tener algunos acuerdos. Entonces son ahorita las 6:04 ya. Y yo les consulto, hermanas, ¿continuamos el próximo miércoles? La otra parte. Amén. Que la hermana Lucía ahora empieza con los acuerdos. Amén. Sí, porque si continuamos voy a correr y de repente no vamos a... No. La hilación. Muy bien, entonces vamos a continuar este punto. ¿Cómo es cuando uno tiene el Espíritu Santo en su corazón? Eso vamos a ver el próximo miércoles, que el apóstol Juan clarito nos está diciendo acá. Ya, pero antes de pasar a la hermana Lucía, hermanas, hasta aquí de lo que hemos visto, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Podemos entender ahora el espíritu del anticristo que ha planificado
desde un inicio para su hermana venida Isabel. final. Hermana Isabel, Preparar Sí. el terreno. Yo soy para Isabel, hacer una pequeña apreciación, hermana Sí, Isabel, Silvita, está bien. dentro de todo lo que ha estado manifestando. Bueno, históricamente en el trayecto de la vida, y está escrito en la Biblia, siempre se ha tratado de minorizar a Jesucristo. Las páginas de San Mateo que estaba leyendo, por ejemplo, muestran cuando el tiempo de la resurrección, ¿no? Que es cuál fue el proceder y el actuar de los soldados, ¿no? Que Ujú. fueron iniciados y quienes fueron comprados para dar, en vez de una buena nueva, dar desviar, mejor dicho, a la Falsa gente, ¿no? noticia. Sí, sí. Entonces, eso se viene haciendo hasta nuestros días, y escrito está, como decía Mateo, que tenía que cumplirse lo que profetizó Isaías, ¿no? Ujú. Por eso es el cumplimiento, y no se quebranta lo que Dios hizo, ¿no? Ujú. Cierto, en el Antiguo Testamento el trato era directo entre el Padre, hablamos de Yahvé, y el Ujú. pueblo. Ujú. En el Nuevo Testamento ya podemos ver la historia de Jesucristo y cómo es que realmente Él viene a librarnos, ¿no? La historia del verbo que se hace sustantivo, ¿no? Y el Espíritu Santo que está al día con nosotros, que nos va dando discernimiento. Si bien es cierto, si nos ponemos en la situación actual, en la época globalizada que dicen, realmente está tendiendo a todo eso, ¿no? Se está, como quien dice, llevando a cabo, como decía Mateo, para que se pueda cumplir pues la palabra. Muchas personas, como usted manifiesta, no vamos a tener la suficiente capacidad de repente de poder percibir todo eso, solamente aquello que, bueno, el Espíritu Santo vaya a estar en su corazón. Amén. La promesa de Dios, ¿no? Como yo decía, realmente ahorita, por ejemplo, estamos viviendo momentos muy, muy irrelevantes, ¿no? O sea, llenos de tanta, ¿qué le puedo decir? Tanta incógnita, porque hay muchas cosas que se dicen, que la ciencia quiere afirmar, pero comprobado está de que nadie tiene la razón, o sea, son simplemente puros sustentos, claro, basados en lo que se ve y en lo que se palpa actualmente, ¿no? Pero las reacciones a veces personales de cada ser humano son propias, y se requiere, eso sí, de bastante discernimiento y sobre todo del ayudador que Dios envió, ¿no? Que es el Espíritu Santo en nuestros tiempos. Amén. Eso sería todo, hermano. Amén, Silvita. Y de veras me alegra, hermanas, escuchar a Silvia. Hemos orado bastante por su salud y sabemos que el Señor va a continuar. Sí, lo que dice la hermana, ¿no? El próximo miércoles vamos a ver cómo el Señor ha encaminado a su iglesia desde el siglo I y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por la eternidad.